La traición más abyecta e inesperada ha fulminado la médula misma de la competición que antaño considerábamos un bastión de equidad y un documento sonoro irrefutable que obra en nuestro poder. Desnuda el complot diabólico urdido por la facción escarlata para salvaguardar sus propios intereses, aun cuando esto signifique pisotear a sus adversarios más íntegros y sobresalientes. El clamor de la indignación se propaga al confirmarse lo que muchos ya vaticinaban con temor. La honorabilidad de este desafío deportivo se desmorona, corroída por maquinaciones ocultas que favorecen de manera descarada a un selecto grupo, socavando los cimientos inalienables de la meritocracia pura. Nos confrontamos con la cruda realidad de que la cúpula roja, pese a su aparente invulnerabilidad y su máscara de imparcialidad inmaculada, cobija rencores tan arraigados y perversos hacia figuras destacadas como Apolo, que de forma paradójica lo mantienen en su órbita no por lealtad o admiración genuina, sino como un escudo estratégico, una pieza de ajedrez completamente desechable en su macabro tablero de dominación y autoridad sin límites. Este juego maquiavélico de falsas apariencias, de estrategias solapadas y dobles intenciones, no solo desvirtúa la esencia prístina del espíritu competitivo, sino que arrastra de manera inevitable al fango la reputación y el incansable esfuerzo de cada contendiente que aún se atreve a confiar en la imparcialidad y la equidad de este circuito. ¿Es que acaso la vasta audiencia, compuesta por millones de fervientes seguidores, merece ser espectador pasivo de una farsa tan evidente? Una puesta en escena orquestada meticulosamente bajo las narices de todo el universo televisivo, sin que nadie alce la voz para detener esta iniquidad. La conspiración no se detiene aquí, queridos observadores de la verdad, y lo que hoy exponemos ante sus ojos atónitos es la crónica detallada de un fallecimiento deportivo anticipado para la escuadra azul, una sentencia capital, premeditada, y de una crueldad que traspasa todo límite, la cual se materializará de manera implacable este mismo viernes 23 de enero, con una frialdad y una precisión tan estremecedoras que hielan la sangre hasta las venas. La información confidencial que hemos logrado obtener es sencillamente desgarradora. Un mapa pormenorizado de una extinción programada con perversidad. Mientras Lorenzo ya ha sido marcado con el estigma ineludible del banquillo de eliminación, la próxima pieza vital en caer, la inminente víctima sacrificial en este sádico ajedrez de poder, será Kelvin el Vaquero Rentería, una de las figuras más consistentes, disciplinadas y entregadas por completo de la facción celeste, cuyo compromiso ha sido siempre inquebrantable. ¿Cómo es humanamente concebible que un atleta de su inmenso calibre, cuya destreza innata, cuya fuerza indomable y cuya puntuación crucial han sido baluartes fundamentales en incontables ocasiones para elevar y sostener a su equipo, termine en la guillotina de esta manera tan abusiva, tan inesperada y abrupta, sin una explicación lógica que la justifique, sin un atisbo de justificación deportiva que pueda digerirse? Esto, mis amigos, no es en absoluto fruto del azar caprichoso, ni de un mal día pasajero en la arena de competencia. Es el resultado directo de una estrategia maquiavélica y perversa, donde los hilos escarlatas se mueven con un sadismo calculado y una malicia implacable las piezas para debilitar sistemáticamente a sus adversarios, uno por uno, hasta su aniquilación total y sin remordimientos. La escuadra azul se desangra lentamente, convertida en una víctima inerme de un plan diseñado con meticulosidad obsesiva para minar su moral, pulverizar su rendimiento físico y mental, y despojarles de cualquier resquicio de esperanza que pudieran albergar, evidenciando una caída que, lejos de ser natural o justificada por el mérito deportivo, parece ser impulsada por fuerzas oscuras y ajenas por completo a la nobleza de la sana competencia. Si creías que los complots solo existían en las películas, espera a que te revelemos la magnitud de esta mentira, que te hará cuestionar todo lo que creías real. El destino irracional e injusto de Kelvin es apenas el diminuto pico del iceberg en esta avalancha devastadora de atropellos contra la esencia misma del espíritu deportivo. Una afrenta directa y descarada a la ética más elemental y la moralidad inquebrantable que deberían ser los pilares rectorios de cualquier contienda de alta exigencia. Los datos irrefutables que manejamos con una certeza absoluta, meticulosamente contrastados con fuentes de una credibilidad inobjetable y con acceso privilegiado a los engranajes internos de esta farsa cuidadosamente montada,
apuntan sin lugar a dudas a un escenario apocalíptico, a un cuadro dantesco donde no solo el valiente vaquero, sino hasta 3 guerreros azules, verdaderos pilares fundamentales de su equipo, serán arrastrados sin piedad ni remordimiento al abismo más profundo de la eliminación, sin que absolutamente nadie que en la cúpula de poder mueva un solo dedo para impedir semejante iniquidad. Estamos hablando con el corazón en la mano de nombres con un peso específico en la competición, de auténticos baluartes que han dejado el alma en cada pista. Lorenzo, con su corazón inmenso y su capacidad de resurgir. Kelvin, la personificación de la pura tenacidad y el esfuerzo incesante. Y sí, también de Plátano, el símbolo viviente de la pasión, el coraje y la entrega incondicional de su equipo, ahora señalados con el dedo implacable para ser descartados sin el más mínimo remordimiento, en un golpe artero y traicionero que busca hundir aún más la moral ya mermada de los valientes azules. Esto no es una simple derrota deportiva o un resultado adverso. Esto es una purga, una clara y perversa maniobra de limpieza, diseñada con alevosía y premeditación para desmantelar cualquier vestigio de resistencia azul y pavimentar sin obstáculos un camino expedito hacia una victoria roja que ya no podrá atribuirse al mérito genuino, sino que será la consecuencia directa de una manipulación burda, vergonzosa e irritantemente indignante que roba la esperanza a millones de personas. ¿Acaso creen de verdad que la fortuna les ha dado la espalda de forma tan coincidente, tan cruel y tan repentina? ¿O es que alguien, en las sombras más profundas de este espectáculo que se disfraza de competencia justa, está empujando a nuestros héroes hacia un abismo de desesperanza que parece no tener fin ni retorno? Permanezcan unidos a nuestra plataforma porque las revelaciones más ácidas y desenmascaradoras apenas están por comenzar y te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre este reality show y sus verdaderas intenciones. La narrativa preestablecida de una semana teñida irrevocablemente de escarlata se ha cumplido con una exactitud que hiela los huesos, demostrando, más allá de cualquier sombra de duda, que este dominio avasallador del equipo rojo no es producto de una secuencia fortuita de eventos o de una simple racha de buena suerte, sino la ejecución impecable, casi de una precisión quirúrgica, de una agenda meticulosamente planificada, cuyo único y macabro objetivo es la aniquilación gradual y sistemática de sus rivales, hasta reducirlos a cenizas. El panorama que se cierne es desolador, sombrío y profundamente preocupante para los valientes azules, quienes, a pesar de sus esfuerzos titánicos, de su incansable entrega en cada exigente pista y de su inquebrantable espíritu de lucha que se niega a perecer, observan con impotencia cómo el terreno de juego se inclina inexorablemente en su contra, bajo el peso demoledor de fuerzas invisibles que los aplastan sin compasión. Observamos con una profunda angustia cómo la vitalidad, esa chispa vibrante que antaño les caracterizaba y les impulsaba a superar cualquier obstáculo inimaginable, se desvanece de manera palpable con cada derrota, reemplazada por una desmotivación abrumadora, una fatiga mental que se adueña de sus mentes y un agotamiento físico y emocional que se arrastra visiblemente en la mirada vacía de cada competidor. Mientras figuras como Dan, del bando carmesí, acumulan victorias con una facilidad que raya en lo sospechoso, levantando alarmas y serias dudas sobre la verdadera equidad de las pruebas. La contribución heroica de valientes como Plátano y Kelvin, otrora pilares fundamentales e indispensables para la escuadra azul, ahora parece diluirse en el aire, ser neutralizada por una estrategia roja de desgaste que los consume, eclipsada por un sistema perverso que los inhabilita incluso antes de salir a la pista, condenándolos a una irrelevancia cruel e injustificada. La ausencia forzada de Kelvin en particular dejará una brecha abierta e irreparable, un agujero negro que absorberá la moral en las filas azules, obligándolos a redefinir por completo sus tácticas de juego, su espíritu de equipo y hasta su propia identidad, si es que pretenden sobrevivir a este asedio implacable y salir con vida de esta carnicería programada que amenaza con devorarlos por completo, dejando solo el recuerdo de lo que alguna vez fueron. Pero la compleja trama de esta vil traición se complejiza aún más, porque no se trata únicamente de manipulaciones externas orquestadas por la facción rival, sino también de una inquietante y destructiva dinámica interna que parece fragilizar al equipo azul desde sus más profundos cimientos, carcomiendo su unidad,
Hemos recibido informes exhaustivos y detallados provenientes de fuentes internas absolutamente confiables y debidamente verificadas con la máxima rigurosidad, que sugieren la existencia de un ambiente de creciente desconfianza y un sutil, pero extremadamente peligroso, surgimiento de agendas individuales que amenazan la cohesión dentro de la escuadra celeste. Algunos atletas, ante la evidente e innegable inclinación de la balanza a favor de los rojos y la desesperación de la situación, parecen estar adoptando una estrategia de sálvese quien pueda, priorizando su permanencia personal en la competición sobre el bienestar y la cohesión inquebrantable que debería primar en el colectivo, traicionando el espíritu de equipo. Este ambiente tóxico, este egoísmo latente y silencioso que corroe las entrañas, es precisamente lo que los manipuladores rojos anhelan con avidez. Un equipo completamente fragmentado, dividido por las disputas internas, fácil de desmantelar pieza por pieza y aún más fácil de doblegar a su antojo. La moral, ya severamente golpeada por las eliminaciones programadas que se anuncian con antelación, se resquebraja aún más al percibir estas fisuras internas, estas pequeñas traiciones silenciosas que corroen la unidad y la esperanza, aniquilando la poca luz que les quedaba. ¿Es acaso la desesperación más abrumadora el caldo de cultivo ideal para el surgimiento de estas actitudes individualistas y egoístas? ¿O es una señal alarmante de que el sistema corrupto ha logrado infiltrar su veneno hasta en el propio corazón de la resiliencia azul, sembrando la discordia y la desconfianza donde antes solo existía una camaradería inquebrantable y un propósito común de victoria? Quédate con nosotros y descubre cómo la ambición personal puede destruir un sueño colectivo. Y en medio de este caos absoluto y la desintegración palpable que afecta al equipo, emerge la enigmática figura de Viviana, una atleta de extraordinario talento y un potencial verdaderamente innegable, cuyo rendimiento en las pistas ha sido objeto de intenso debate y especulación, avivando sin cesar las llamas del rumor y la suspicacia entre la audiencia y sus propios compañeros. Se comenta con una insistencia cada vez mayor entre bastidores, en los pasillos oscuros donde se susurran los secretos más profundos y las verdades más incómodas de la competición, que su estrategia de dosificar esfuerzos con una meticulosidad pasmosa, de seleccionar cuidadosamente sus batallas y de no entregarse por completo en cada ronda eliminatoria, no es más que una astuta y calculada maniobra para preservar sus reservas de energía para las fases cruciales y definitorias del certamen, evitando así el agotamiento extremo que solía padecer al cargar con el peso abrumador y las responsabilidades gigantescas de su equipo en temporadas pasadas, una carga que para ella resultaba verdaderamente insostenible. Sin embargo, surge la pregunta crucial: ¿es esta una demostración incuestionable de inteligencia estratégica y visión a largo plazo, de una mente privilegiada que anticipa el futuro de la competición con una maestría única? ¿O el síntoma alarmante de una disfunción mucho mayor y más profunda en el seno del equipo azul, donde cada uno parece velar con egoísmo por sus intereses individuales ante la inminente debacle colectiva que se cierne sobre ellos como una sombra letal e inevitable? Su porcentaje de victorias, si bien fluctuante y no siempre estelar o consistentemente sobresaliente, se mantiene a flote milagrosamente. Pero ¿a qué costo para la ya mermada moral de sus compañeros, quienes ven con frustración cómo la carga de la competición recae en otros mientras ella parece observarlo todo a la distancia, como una espectadora privilegiada de su propia y dramática historia? Nisa Gallardo, otra competidora destacada y con una trayectoria envidiable dentro del circuito, parece adoptar una táctica sorprendentemente similar, dejando entrever una calculada y estratégica retirada de la primera línea de fuego, una decisión que sugiere una lectura fría, pragmática y calculada de la situación crítica que atraviesa el equipo. Estamos presenciando una sutileza, forma de egoísmo que condena a los demás a la derrota sistemática, o una visión puramente pragmática frente a una competición que ha perdido por completo su esencia de equidad, deportividad y transparencia, convirtiéndose en un mero juego de intereses. No despegues los ojos de nuestra pantalla, porque la verdadera naturaleza de estas decisiones aparentemente individuales podría revelar un panorama aún más desolador y perturbador que el que ya hemos expuesto, dejando al descubierto una traición
interna imperdonable. Si aún crees en los cuentos de hadas sobre la buena fe y la competencia justa, prepárate, porque esta historia es mucho más oscura y complicada de lo que tu mente puede siquiera llegar a imaginar. La situación del equipo azul, ya de por sí precaria y al borde del colapso, se agrava drásticamente con cada jornada que transcurre, sumergiéndolos cada vez más en un ciclo vicioso de desesperación profunda y derrota continua que parece no tener fin, mientras la maquinaria implacable y brutal de los rojos sigue funcionando con una eficiencia que raya en lo macabro. Los atletas celestes, quienes un día fueron símbolos vivientes de resiliencia inquebrantable y unión indestructible, ahora se ven forzados no solo a competir arduamente contra sus rivales directos en la pista, sino también contra el peso insoportable de la desconfianza mutua, las sospechas internas que los carcomen por dentro y la aplastante sensación de que cada esfuerzo individual y colectivo es en vano, de que el juego está amañado desde el inicio y sus destinos ya están preestablecidos. Los líderes del equipo azul, aquellos que antaño inspiraban y motivaban con su sola presencia, ahora luchan desesperadamente por mantener la calma y la cohesión en un barco que hace aguas por todas partes, y su desesperación es tan palpable que puede casi tocarse en el aire. Los rostros marcados por el cansancio extremo, las miradas perdidas y vacías que denotan una profunda fatiga, los gestos de frustración incontenible y rabia contenida se han convertido en el pan de cada día, evidenciando una lucha interna que es tan agotadora como la externa, consumiendo sus últimas reservas de energía. ¿Cómo se puede exigir el máximo rendimiento, la excelencia deportiva y la entrega total a quienes sienten con certeza absoluta que su destino ya está escrito por manos ajenas, que cada sacrificio que realizan es inútil e insignificante frente a un sistema que los condena de antemano a la derrota? La respuesta es simple, demoledora y brutal. No se puede, es humanamente imposible. Y es precisamente esta erosión silenciosa pero devastadora del espíritu, esta aniquilación gradual de la moral, la que los rojos han orquestado con una maestría tenebrosa y una crueldad sin límites, porque saben que un equipo roto por dentro, desprovisto de fe y unidad, es un equipo fácilmente vencible por fuera, un adversario que se desploma ante el menor embate. Mientras el equipo azul se revuelve en la desesperación más profunda y lucha con todas sus fuerzas por mantenerse a flote en un mar inagotable de adversidad que parece no tener fin ni tregua, la estrella resplandeciente de Dan Pastrana, en la facción roja, brilla con una intensidad deslumbrante, casi cegadora, consolidando su posición como un contendiente verdaderamente invencible. Una fuerza de la naturaleza inigualable que parece desafiar las leyes de la competición. Este competidor, que para muchos era una completa incógnita, un desconocido al inicio de la temporada y un novato sin trayectoria, se ha consolidado en tiempo récord como la más grande revelación del certamen. Un auténtico torbellino de fuerza bruta, habilidad sobrehumana y velocidad supersónica que arrasa con cada pista y cada desafío que se le presenta, dejando a sus rivales más experimentados en el polvo de la derrota. Su habilidad innata, su agilidad felina que le permite esquivar cualquier obstáculo, su instinto competitivo insaciable que lo impulsa a buscar la victoria en cada centímetro y su férrea voluntad, una determinación de acero que no se doblega ante nada, lo convierten en un adversario formidable, un motor imparable que propulsa a su facción hacia una victoria tras otra, cimentando una hegemonía roja que es cada vez más difícil de refutar o siquiera cuestionar. Pero, y aquí se cierne la pregunta crucial que nos carcome por dentro. ¿Es su dominio absoluto el resultado exclusivo de su talento innegable y su esfuerzo sobrehumano? ¿O existen factores ocultos, ayudas estratégicas clandestinas o incluso sutiles ventajismos que magnifican artificialmente su desempeño, aprovechando de manera sistemática la desorientación, el desaliento y la demoralización profunda que carcomen las entrañas del equipo contrario? La admiración por su juego es, en muchos aspectos, unánime y justificada por su destreza, pero en este contexto de supuesta manipulación sistemática y control absoluto, incluso los logros más espectaculares se ven bajo una lupa de sospecha, haciéndonos preguntar si su meteórico ascenso es puramente orgánico o si es parte de un diseño mayor, de un intrincado complot que favorece, con una precisión quirúrgica, a los que ya están en la cima del poder y que busca afianzar su dominio de forma perpetua e indiscutible. La verdad, mis amigos, está a punto de salir a la luz y desmoronar esta fachada de invencibilidad, revelando cuán cruelmente es utilizado este talento.
La evidencia contundente que poseemos no solo apunta directamente a una manipulación descarada y sistemática de los resultados deportivos, sino a un control casi orwelliano, una vigilancia y dirección absolutas sobre el desarrollo íntegro de la competencia, donde cada aspecto, cada detalle, cada microsegundo parece estar diseñado y ejecutado con el único fin de favorecer de forma inequívoca a una facción sobre la otra. Nuestro audio explosivo, ese documento sonoro que desenmascara la verdad y rompe el velo de la mentira, revela conversaciones clandestinas donde se discuten explícitamente ajustes fraudulentos en los circuitos de competencia, cambios de último momento en las reglas establecidas sin previo aviso, o incluso la asignación arbitraria de penalizaciones que casualmente, siempre, sin excepción alguna, perjudican de manera brutal a los azules, inclinando la balanza en su contra. Esto va mucho más allá de una simple infracción al juego limpio o de un error humano. Estamos hablando de una alteración fundamental de las condiciones de igualdad deportiva, una ventaja injusta y preestablecida que convierte la competencia en una grotesca pantomima cruel, una burla a la inteligencia de los espectadores. Las voces grabadas, claramente identificables como figuras de alta autoridad y peso dentro de la organización del evento, hablan sin tapujos ni remordimientos de cómo neutralizar a ciertos competidores azules que resultan incómodos, de cómo asegurar victorias rojas de manera artificial y de cómo manejar y distorsionar la narrativa para el público televidente, ocultando la verdad. La audacia de su descaro es verdaderamente patética y su confianza ciega en la impunidad total de sus actos es, a todas luces, abominable. ¿Cómo pueden conciliar el sueño por las noches sabiendo que están robando la esperanza, la dignidad y el sueño de atletas que entregan su vida, su alma y su esfuerzo por este noble anhelo de competencia? Manténganse firmes, porque la siguiente revelación sobre los rojos es tan impactante que redefinirá el significado de engaño. Este nivel de premeditación maliciosa y cinismo gélido debería sacudir hasta los cimientos más profundos de cualquier institución que aspire a ser un modelo de justicia inquebrantable y transparencia absoluta. No estamos aludiendo a un simple error humano, a un fallo insignificante o a una mala decisión arbitral aislada. Estamos denunciando la existencia de una cultura arraigada de engaño y fraude sistemático que permea hasta los niveles más altos y oscuros de la cúpula organizativa. Las implicaciones de todo esto son vastísimas, no solo para los competidores actuales que se ven atrapados en esta maraña de corrupción, sino para el futuro mismo de todo el espectáculo deportivo, para su credibilidad y su legado. Si se permite que esta corrupción rampante continúe impunemente, sin que nadie alce la voz ni tome medidas drásticas, ¿qué mensaje tan nefasto se envía a las futuras generaciones de atletas que sueñan con competir con honor, integridad y pasión genuina? El mensaje de que el esfuerzo incansable, la dedicación férrea y el talento innato son completamente irrelevantes e insignificantes frente al poder avasallador y la manipulación descarada. Es una idea profundamente devastadora, una semilla de desconfianza y desilusión que una vez plantada en el corazón de los espectadores y atletas, es imposible de erradicar por completo. Los verdaderos villanos de esta historia no son los atletas que simplemente juegan el juego sucio que les imponen, sino aquellos que, desde sus lujosos despachos y con sus artimañas viles, convierten un noble desafío deportivo en un grotesco circo de marionetas, donde solo unos pocos privilegiados, los elegidos por el poder, pueden aspirar a la gloria y al reconocimiento. Esto es inaceptable, inmoral y un insulto flagrante a la inteligencia colectiva de todos los que aún creían en la esencia del deporte. Si crees que esto es el colmo de la vileza, espera, porque la red de mentiras es aún más grande y está a punto de desmoronarse en un estruendoso colapso que dejará a todos boquiabiertos. El pacto oscuro, esa trama clandestina tejida con hilos de perversidad por los rojos para asegurar su triunfo a cualquier costo, es mucho más perverso y complejo de lo que cualquier mente retorcida podría haber imaginado en sus pesadillas más profundas. Hemos obtenido detalles escalofriantes de cómo se ha utilizado la influencia, el poder y la capacidad de manipulación para reclutar aliados insospechados, incluso dentro de las propias filas de la facción azul, sembrando la discordia, la desconfianza y la traición desde el interior mismo del equipo que se suponía unido.
La información privilegiada que ha llegado a nuestras manos sugiere que no solo se trata de una manipulación externa de los eventos y los resultados, sino de una infiltración sutil y sigilosa, una serie de promesas veladas o incentivos económicos y de poder que llevan a ciertos individuos, con una ambición desmedida, a traicionar la lealtad y el compañerismo de su propio equipo en momentos críticos y cruciales de la competición. Este juego de ajedrez humano, donde los peones son manipulados sin escrúpulos ni remordimientos, donde la vida y los sueños de los atletas son meras fichas en un tablero, es una clara muestra irrefutable de la depravación moral y la crueldad más absoluta que han invadido esta competencia, corrompiéndola hasta la médula. ¿Cómo se puede combatir eficazmente a un enemigo que no solo te ataca despiadadamente de frente con estrategias fraudulentas, sino que también corroe tu moral, tu unidad y tu espíritu desde el interior, utilizando a tus propios compañeros como armas letales contra ti mismo, dividiendo para reinar? Es una táctica cruel, vil y digna de los más viles estrategas que buscan la victoria a cualquier precio, sin importar las consecuencias humanas. Prepárense, porque la revelación de los traidores dentro de los azules está por desatarse y no dejará a nadie indiferente. Y ahora, la revelación definitiva que culmina esta semana trágica y sin tregua de hechos crueles y estrategias despiadadas, un golpe más, quizás el más devastador, a la ya moribunda esperanza que se resiste a perecer en el corazón de los valientes azules, la inminente y forzada despedida de Lorenzo. Aunque para muchos esta noticia ya ha circulado de manera extraoficial por diversos medios y plataformas de comunicación, no por ello deja de ser un mazazo brutal y una estocada final a la ya frágil esperanza azul. La confirmación irrefutable y dolorosa de que el destino de los valientes ha sido sellado con tinta roja y una frialdad escalofriante, ajena por completo a cualquier atisbo de humanidad, compasión o deportividad. Lorenzo, un concursante que demostró una evolución asombrosa, que se reinventó a sí mismo en el transcurso de la competencia con una resiliencia admirable, aportando vitalidad, un espíritu inquebrantable y puntos cruciales a su escuadra, se verá forzado a abandonar el escenario este próximo domingo, dejando un vacío inmenso. Su partida no es un simple suceso desafortunado o un mero accidente de la competencia que podría atribuirse al azar. Es la cristalización de una serie de eventos orquestados, con una precisión de cirujano, diseñados milimétricamente y ejecutados con una malicia insuperable para despojar al equipo azul de sus figuras más prometedoras, de sus líderes silenciosos y de los guerreros que aún mantenían la llama de la esperanza, dejando un vacío que será imposible de llenar y una herida profunda que difícilmente cicatrizará, marcando al equipo para siempre. Este es el altísimo precio de una batalla que desde el principio más remoto parecía tener un resultado preestablecido, una conclusión trágica e injusta para quienes se atrevieron a desafiar al poder establecido y a creer ciegamente en la imparcialidad que se les prometió con falsedad. No se vayan, porque lo que viene a continuación desenmascarará a los verdaderos titiriteros detrás de este drama maquiavélico y dejará al descubierto verdades que intentaron ocultar con un manto de silencio, falsedad y engaño que bajo ningún concepto podemos permitir que continúe un segundo más. Hemos desvelado con una valentía inquebrantable y una determinación férrea un entramado complejo de intrigas ocultas, sacrificios injustos y manipulaciones descaradas que ha marcado de manera indeleble esta temporada del desafío atlético más demandante del planeta, evidenciando una cruel e imperdonable injusticia contra los atletas que más lucharon con honor, que más se sacrificaron con devoción y que más creyeron ciegamente en la sana y transparente competencia. Desde el pacto oscuro para proteger a unos pocos elegidos y condenar sin el más mínimo remordimiento a otros, hasta la salida inminente y programada de héroes caídos como Lorenzo y Kelvin, este espacio PopView ha sido y seguirá siendo, con orgullo inquebrantable, el único faro de la verdad en un mar de medias verdades. Secretismos cobardes y engaños malintencionados que buscan distorsionar la realidad. No permitiremos que los poderosos silencien las voces de quienes se atreven a exponer sus juegos sucios y sus artimañas viles, ni que la audiencia sea víctima de un engaño descarado que mina por completo la credibilidad de todo el espectáculo, despojándolo de su esencia más pura y noble.
Así que si anhelas conocer cada detalle explosivo, cada revelación impactante, que sacudirá los cimientos mismos de lo que creías saber sobre esta contienda que se creía justa, asegúrate de unirte ahora mismo a nuestra comunidad, de ser parte activa de quienes buscan la justicia y la claridad en un mundo sumido en las sombras de la mentira. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte ni un solo segundo de la verdad sin filtros que estamos destinados a compartir contigo. Hasta la próxima, con más exclusivas que nadie, absolutamente nadie, se atreve a contar en voz alta.